Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Cano Turrión y me gustaría darle las gracias por asistir a esta ponencia en la que analizamos la convergencia temática y formal entre dos hitos de la narrativa de ficción. La novela de literatura infantil Conrad o el niño que salió en una lata de conserva de Christine Notzlinger, 1975, y el episodio Be Right Back de Black Mirror, 2014. A pesar de la distancia temporal y de público objetivo, ambas obras convergen en la representación de la creación de seres humanos artificiales mediante materiales industriales y biológicos. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha manifestado un gran interés por crear vida artificial. La necesidad de crear un ser autónomo suele responder de manera general a dos motivaciones fundamentales. La motivación funcional responde a la necesidad de construir entidades capaces de ejecutar tareas específicas, ya sea en el ámbito de la defensa, el trabajo o el entretenimiento. Ejemplos paradigmáticos son Talos y el Golem en la tradición mítica, así como representaciones contemporáneas vinculadas al cuidado infantil o la asistencia doméstica, presentes en obras como la película Mega. La motivación emocional, en cambio, surge de la necesidad de suplir ausencias afectivas o proyectar vínculos humanos sobre seres artificiales, cuestión desarrollada en la película Inteligencia Artificial y en relatos como Black Mirror, especialmente en el episodio Be Right Back. El objeto de este estudio es conectar intertextualmente dos obras aparentemente alejadas. Para ello, adoptamos la intertextualidad como metodología de análisis literario, entendida como el estudio de las relaciones entre textos y de cómo una obra resignifica materiales culturales previos para producir nuevos sentidos. Desde esta perspectiva, la literatura aparece como una red de diálogos permanentes entre narraciones de épocas distintas y contemporáneas. En este contexto, los primeros intentos pueden situarse en la elaboración de los autómatas, concebidos como antecedentes tanto de los robots modernos como de las formas actuales de inteligencia artificial, que han dejado una huella en la tradición literaria. Si bien la genealogía de los autómatas puede remontarse mucho tiempo atrás, partiremos del Renacimiento, donde entre los grandes ingenieros e inventores europeos destacan la figura de Juanelo Turriano, célebre por el artificio de Toledo, máquina hidráulica que abastecía de agua al Alcázar. Su figura trascendió la ingeniería para convertirse en motivo literario en autores del Siglo de Oro como Góngora, Cervantes o Quevedo. También se recuerda la leyenda del hombre de palo, un autómata mendicante atribuido a Turriano, sobre el que Jesús Ferrero noveliza en Juanelo o El hombre nuevo. Otro hito importante es el famoso turco ajedrecista de Wolfgang von Kempelen, supuesto autómata capaz de jugar al ajedrez que en realidad ocultaba a un jugador humano. El engaño generó debates científicos y filosóficos durante décadas y fue analizado por Edgar Allan Poe en su ensayo sobre el autómata. Este episodio resulta fundamental para comprender el tránsito desde la admiración teleológica hacia una inquietud más profunda sobre los límites entre lo humano y lo mecánico. Esta dimensión inquietante alcanza su máxima expresión en la obra de Hoffman. En relatos como Los autómatas y El hombre de arena, los autómatas dejan de ser simples prodigios técnicos para convertirse en figuras perturbadoras que cuestionan la identidad humana y la percepción de la realidad. Hoffman introduce la idea de lo siniestro, aquello que parece humano sin serlo completamente. En El hombre de arena, la muñeca Olimpia encarna precisamente esa ambigüedad, provocando fascinación y horror simultáneamente. Estas narraciones anticipan problemáticas contemporáneas como la artificialidad de las relaciones humanas, la proyección emocional sobre máquinas y el temor a que las creaciones artificiales dibujen la frontera entre vida, simulación y conciencia. De este modo, los autómatas literarios aparecen como un precursor simbólico de los androides y sistemas de inteligencia artificial actuales. En este momento, trataremos de mostrar la interrelación entre dos obras separadas por casi 4 décadas y dirigidas a públicos aparentemente distintos. A pesar de sus diferencias formales y contextuales, ambas producciones comparten una reflexión profunda sobre la creación artificial de seres humanos, la construcción afectiva de los vínculos y las implicaciones éticas de sustituir lo humano por entidades fabricadas. La novela de Christine Notzlinger presenta a la excéntrica señora Bartolotti, una señora caótica y extravagante que recibe accidentalmente a un niño instantáneo enviado desde una fábrica. Conrad llega literalmente en una lata de conservas acompañado de instrucciones técnicas, documentos legales y una carta que lo presenta como un producto diseñado para satisfacer necesidades de sus futuros padres. El lenguaje empleado por la fábrica resulta especialmente significativo. El niño es tratado como mercancía tecnológica, aunque simultáneamente se insiste en la necesidad de proporcionarle afecto, revelando así la tensión entre mecanización y humanidad. Conrad representa el ideal del niño perfecto, educado, obediente, eficiente y moralmente programado. Ha sido entrenado incluso en el sentimiento de culpa como un mecanismo de control ético. Sin embargo, esa perfección termina revelándose problemática, pues elimina la espontaneidad y singularidad propias de la infancia. La obra desarrolla entonces una crítica satírica a los modelos educativos normativos y a la homogeneización de la conducta infantil.
Paradójicamente, para protegerlos de la fábrica que reclama su devolución, la señora Bartolotti y otros personajes deben reeducarlo en la imperfección, enseñarle a desobedecer, a hacer ruido y comportarse de forma imprevisible. La novela reivindica así la humanidad entendida como error, conflicto y diferencia. La escena de activación de Conrad conecta con la del episodio Be Right Back, primer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror, escrito por Charlie Brooker, creador de la serie, y dirigido por el mismo Ian Harry. Nos presenta a una joven pareja, Marta y Ash, que se mudan a casa aislada en el campo, perteneciente a la familia de él. Contemplamos a un Ash adicto a las redes sociales, permanentemente conectado, con esa necesidad de no perderse nada popularizado por las redes sociales, que convierte al individuo en una fuente de datos para empresas como Google, una espiral que transfigura al consumidor en producto de consumo, pero hará posible la copia de Ash. En su primera noche en la casa, Ash hace un comentario que cobrará sentido al final del episodio. Cuenta cómo su madre, tras la pérdida de su hermano y su padre, llevó todas las fotos al ático. La mañana siguiente, Ash muere en un accidente de tráfico y en el entierro, su amiga Sara enseña a Marta una que le permite hablar con una versión virtual de Ash, y aunque ella se niega, Sara la apunta igualmente. La aplicación basada en IA replica un Ash con el que interactuar a partir del rastro digital dejado en las redes sociales, Facebook, Twitter y email. Cuando Marta, embarazada, tras enseñar su primera ecografía a Ash, rompe el teléfono, sufre un ataque de pánico reviviendo la pérdida de su pareja. No obstante, Ash le informa de que la empresa está implementando una nueva funcionalidad en estado experimental: crear un cuerpo biónico de carne sintética. Así pues, acaba por adquirir este clon, que llegará a su domicilio con las instrucciones de activación. En la imagen siguiente, unos mensajeros llevan a casa un gran paquete. Cuando lo abre, ve un cuerpo encogido en posición fetal, envuelto en plástico, y Ash le va guiando para la activación de este nuevo cuerpo. La tecnología evoluciona progresivamente desde un chatbox hasta un clon sintético físicamente idéntico al original, que llega igualmente embalado en una gran caja y requiere un proceso de activación en una bañera con nutrientes, imagen que remite directamente al nacimiento artificial de Conrad. En Be Right Back, Marta descubre gradualmente que el nuevo Ash carece de espontaneidad, deseo, contradicción y libre albedrío. Aunque reproduce perfectamente la apariencia de ciertos patrones de comportamiento, resulta incapaz de actuar como un verdadero ser humano. La excesiva obediencia del clon genera precisamente rechazo y extrañeza. Tras diversas discusiones debido a la docilidad, falta de libre albedrío y el obvio carácter artificial del clon, la convivencia se torna imposible para Marta, dividida entre acabar con él o conservarlo. En la siguiente escena, Marta llega a casa con su hija de unos 7 años. Es su cumpleaños y quiere subir un trozo de tarta a la guardilla. A lo que su madre contesta que no es fin de semana. Ash está arriba y la niña sabe que lo come. Ha naturalizado su existencia y solo lo ha usado como excusa para comer otro trozo de tarta. Comprobamos, pues, que Marta fue incapaz de deshacerse de él y que la niña tiene una relación de algún tipo con Ash, a quien llama por su nombre. La paradoja del final de Be Right Back consiste en que Ash vive en una guardilla, donde acaban aquellas cosas que no se quieren tirar pero no se quieren ver. Una manera quizá de encapsular el dolor, y sin contacto con Marta por su múltiple resistencia nacida de la obviedad de que él no es Ash, quien desde el principio posee un nombre anticipador. La comparación entre ambas obras pone de manifiesto una misma inquietud: la artificialidad de los vínculos humanos creados tecnológicamente. Mientras Conrad es un niño producido industrialmente para satisfacer expectativas familiares, el clon de Ash constituye una tentativa de negar la muerte y prolongar la presencia afectiva mediante simulación tecnológica. Sin embargo, en ambos casos, emerge una imposibilidad fundamental: la reproducción técnica del humano nunca logra capturar plenamente la autenticidad emocional. Al hilo de esto, debemos hablar de la teoría del valle inquietante formulada por Masamihiro Mori, según la cual los robots hiperrealistas producen empatía inicial, pero también inquietud cuando su semejanza con los humanos es casi perfecta, aunque no total. Esta sensación ya había sido anticipada literariamente por Hoffman en su relato sobre Autómata. El capítulo de Black Mirror adquiere además una dimensión profética al relacionarse con capítulos tecnológicos contemporáneos, como los avances de Amazon con asistentes virtuales capaces de imitar voces de personas fallecidas, o las investigaciones de Meta para crear gemelos digitales mediante inteligencia artificial entrenada con datos personales. Estas iniciativas evidencian que la ficción especulativa planteada por la serie comienza a aproximarse peligrosamente a la realidad tecnológica actual. Lo que trae a colación estas dos obras, literaria y audiovisual, tan aparentemente dispares, es la muy similar solución dada por ambas a la creación de estos seres autónomos. Tanto Conrad como Ash llegan a su destino dentro de grandes paquetes, lata en el caso de Conrad, donde están encogidos y necesitan de su posterior activación por medio de un líquido nutriente.
En el caso de Conrad, la disolución nutritiva debe disolverse en 4 litros de agua templada y verterla sobre el contenido de la lata. Y para esta activación, Bertie cuenta con el propio Conrad como guía en el proceso. Por su parte, llega a casa de Marta en un paquete, dentro del cual se encuentra su cuerpo encogido envuelto en plástico. En este caso, también el propio Ash será el guía de Marta en el proceso de activación, quien le coloca en la bañera junto a una sustancia viscosa, un gel con nutrientes que evita que el músculo sintético se seque en el tránsito, junto a los electrolitos y dejándolo para activarse. Es interesante reseñar que el caso de Ash tiene como trasfondo el embarazo biológico de Marta, que evoluciona al tiempo que la Ash virtual, de una aplicación de mensajería virtual a una voz incorpórea y luego un androide. Así, como señala Marie Baudouin ya en 2018, abro cita, es significativo que su cuerpo de silicona, aún inactivo, nazca en posición fetal y luego sea bañado en un líquido que se asemeja inquietantemente al líquido amniótico. Cierro cita. Las similitudes en esta activación de Ash pueden llevarnos a múltiples conclusiones. Por otra parte, el siglo XX estuvo lleno de obras que se sustentan en el nacimiento de la vida artificial y sus variadas soluciones. Pero, ¿es posible que el guionista del capítulo y productor de la serie, Charlie Brooker, se inspirase consciente o inconscientemente en una novela infantil a la hora de crear un capítulo de Black Mirror? Sí, lo es. Charlton Charlie Brooker fue humorista, periodista, escritor, guionista, dibujante, especialista en videojuegos, productor y presentador, y ha trabajado en televisión, radio, medios escritos y online. Sin embargo, su carrera empezó como escritor y dibujante de Oink, un cómic inglés para niños de finales de los años 80. Y si recordamos las fechas de publicación de Conrad, son muy cercanas y a nadie sorprendería que trabajando para el público infantil, Brooker fuese conocedor de la novedad editorial en el sector. Voy concluyendo. La creación de seres humanos ha obsesionado al hombre de tiempos inmemoriales, pero solo a partir de cierto punto se ha planteado una cierta verosimilitud en la narrativa distópica actual. En este recorrido resulta imprescindible atender a la figura de los autómatas, primeros antecedentes de los actuales androides, cuya presencia no solo evidencia el desarrollo técnico, sino que también ha dejado una profunda impronta en la tradición literaria. Estas representaciones, lejos de ser neutrales, ponen de manifiesto el rechazo que suscita en la reproducción artificial de la vida humana. Las obras objeto de este estudio son disruptivas en el momento de su nacimiento. Son críticas contra el sistema establecido, el cariz educativo, social y tecnológico que va tomando el futuro próximo. Mientras la novela infantil era una opción cómica para reflexionar sobre la educación, modelos de familia, etc., en 2014 se presenta como una previsión de un futuro distópico inquietantemente cercano, evidenciando la capacidad anticipatoria tanto de la literatura como del cine. No obstante, aunque el ser humano ha perseguido alcanzar la inmortalidad de una manera u otra, una característica del ser humano es su propia finitud, la necesidad de morir, con lo que la inmortalidad determinaría un ser no humano. En Black Mirror, el ser humano se traslada a un universo digital para emprender un camino de vuelta gracias a la tecnociencia, ahora sí inmortal, pero en el regreso pierde su propia humanidad, la vulnerabilidad, que en el caso de Ash firmará su propia sentencia, ya que la perfección de Ash y Conrad provoca el rechazo de lo que le rodea, irresoluble para Ash, pero solucionada con reeducación en Conrad. Muchas gracias por su atención.